Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y realmente, hermano, Jesús estaba siendo desamparado por nuestros pecados, por mis pecados, por dice la Biblia que fue herido por mis transgresiones. La Biblia dice que hallaron un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Amén. Lo obligaron a llevar la cruz. Isaías, siéntate en medio, ustedes dos niños. Y luego, hermanos, empezaba el Gólgota, el camino hacia el Gólgota, que era una montaña rocosa donde tenía como una cara de muerte, el lugar de la calavera que todavía está ahí en ese lugar. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Jesús permaneció desde la mañana hasta las 3 de la tarde, crucificado, derramando su sangre, esa sangre que había salido de los latigazos, esa sangre que había salido de las espinas. Jesús estaba ahí crucificado, llevando tu castigo, tu pecado, llevando mi pecado y el pecado de todo el mundo, y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice Isaías 53, amén. Le dieron vinagre mezclado con hiel, en otra versión dice que era vinagre con amapola, para que no sintiera el dolor de los golpes, de las heridas. Y Jesús estaba llevando ese castigo que nosotros debíamos de ser castigados, nosotros debíamos morir por nuestros pecados, mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros, toma nuestro lugar. Amén. Quizás a nosotros se nos olvide. Mira, y hay algo que nosotros que somos salvos, que conocemos a Cristo, se nos olvida. De dar gracias a Dios de que Jesús permaneció en la cruz, de haber recibido el conocimiento, haber recibido la revelación de la salvación de Cristo, haber conocido un Cristo que murió por nosotros y que no lo tenemos en una pared, que no lo tenemos en una cruz, y que no es un Cristo de Semana Santa, no es un Cristo que está en la hostia, no es un Cristo que hermanos, es solamente de Semana Santa. Es un Cristo que salvó tu alma y todo tu ser, que te dio vida eterna, que te perdonó todos tus pecados, que no fue el agua del bautismo, que no es esa agua que santifica, sino la sangre de Jesucristo que estaba derramando. Cada gota, hermanos, que estaba derramando era por nuestros pecados. Amén. Ahí estaba el Cordero de Dios. Cuando lo crucificaron, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Los detalles de la crucifixión lo dice el profeta, lo dice el Salmo 22. Y ahí nos dan detalle lo que iban a hacer. ¿Quién podía saber, hermanos, que los soldados iban a jugar o a echar una rifa por los vestidos de Jesús, para no partirlo en cuatro soldados, queriendo ganar los vestidos que el Señor Jesucristo traía? Eran caros quizás, y pusieron en su cabeza una causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza, diciendo: tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Él no venía a salvarse a sí mismo, Él venía a salvarnos a nosotros. Amén. La ignorancia de la religión es decir que nadie puede decir que eres salvo, pero nadie puede decir que es salvo si no ha sido aplicada la sangre de Jesucristo en su vida. Pero tú puedes decir: soy salvo eternamente, porque la gracia de Dios que, hermano, se derramó en Cristo ha sido dada a tu vida, ha sido dada a tu generación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero que tenga vida eterna. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
So Dios nos regala a su Hijo, Dios nos regala ese sacrificio, nos regala esa sangre. Pero muchos siguen sin ser salvos, porque la religión solamente te enseña a seguir a un Cristo que no salva, a un Cristo que no da vida eterna, a un Cristo que nadie puede saber dónde va a pasar la eternidad, pero tú puedes saber. La Biblia dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De esta manera los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otro salvó, pero a sí mismo no puede salvar. Ellos sabían que había salvado a otros. Amén. Fíjese, la ignorancia de la religión sabe que mucha gente ha sido salvada. Ahora, la evidencia es que han cambiado, amén. Que el borracho ya no es borracho, que el adúltero ya no es adúltero, que el drogadicto ya no es drogadicto. Y aquel que adoraba a cristos falsos ahora tiene un Cristo que vive literalmente en su corazón por su Espíritu Santo, que está vivo. Ya no lo trae colgado con una cadena, ahora lo trae en el corazón, amén. Cristo está vivo en el corazón. Y ellos sabían, dice: a otro salvó. El religioso siempre tiene ese dilema en su vida. Los principales enemigos de Jesús eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, los que conocían supuestamente más la Biblia. Fueron sus enemigos y siguen siendo los enemigos de Jesús, los religiosos que creen saber la Biblia y dicen que nadie puede interpretar la Biblia más que ellos, y nadie puede saber que es algo, hermanos, nadie, ni aun el Papa. Déjame decirte, hermano, que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia católica que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, ¿por qué lo niegan? Porque no son salvos, ¿sabes? ¿Por qué la Biblia se sigue negando? Se le sigue diciendo a la gente que no la lea, que no la interprete, que solamente el sacerdote y el Papa tienen la autoridad. ¡Mentiras! La Biblia dice: toda escritura es inspirada divinamente. La Biblia dice que toda persona puede leer la Biblia desde su niñez. Puede leer la Biblia, la cual te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada niño, cada niña puede leer la Biblia, puede saber la Biblia. Yo aprendí la Biblia desde niño. Mi esposa, mis hijos. La Biblia se puede interpretar con la luz del Espíritu Santo. La Biblia se puede entender por una persona con poco estudio o con mucho estudio. La Biblia se puede creer por una persona que no sabe leer o que sabe leer, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Amén. Tú puedes saber que eres salvo. Tú puedes saber que tienes vida eterna porque crees en el sacrificio de Cristo Jesús, crees en su muerte sacrificial y crees que Él estaba llevando tu pecado en su cuerpo y por sus llagas fuiste curado. Dios cargó en Él el pecado de todo el mundo. Ellos se burlaban. Qué tremendo, ¿no? Cuando la gente se burla de personas que dicen: son salvos. Ellos dicen que ya no van a morir, ellos dicen que ya van al cielo. Ignorantemente los sacerdotes hacían lo mismo. Y dice: descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Así dice la